Bueno, buenas tardes a todos. Acá puse la galería para poder recibirnos con la mirada. Qué bueno que podamos darnos este tiempo mientras escuchaba la canción, la música con esta instrumental de este canto compuesto por Francisco. Me emocionaba de pensar que increíble que, bueno, ya somos 198 personas, podamos dedicar este tiempo con este anhelo de que el Señor nos siga iluminando a través de San Francisco y de la mano de Fray Ramiro. Y, y no sé, siento que de verdad, ojalá nos dispongamos todos para abrirnos a tu presencia, Señor, ¿no? Al cielo que está aquí. ¿No? Que como poníamos en medio de tanta violencia, de tanto horror, de tanta injusticia, nosotros creemos que Señor estás. Bueno, y una prueba de esto, recién hablaba con el padre Ramiro, que está aquí con nosotros, que cómo te agradecemos, Ramiro, y me contaba, él estaba aquí en Moreno, y un día le pidió al provincial que quería su deseo misionero, de que quería ir a África, y el provincial le dijo que te voy a mandar al África de Argentina. Y hoy Ramiro está en el norte, en un límite de Argentina, Bolivia y Paraguay, en un lugar que se llama Aguaray. Recién nos contaba, pero la extrema ya no es más que pobreza, es inimaginable. Me mandaba recién las fotos, es estar en, no sé, siglos atrás. Las personas viviendo en casas de adobe, son tres sacerdotes y tienen 20 pueblos en las rutas, cuatro en los cerros, 188 comunidades aborígenes, 16 merenderos, o sea, solo Dios les da ese amor, esa fuerza. Yo le decía recién a Ramiro, ojalá podamos visibilizarlo y poder todos colaborar, ayudar bueno, hacernos presentes en esos lugares que no son tan lejanos geográficamente y no los conocemos ni siquiera, pero son hermanos nuestros que hoy una persona le decía, tengo hambre de agua potable, de agua. Así que los vamos a traer y que este deseo nuestro de vos, Señor, de Dios, unirnos al corazón de Jesús y que le llegue, no sabemos cómo lo hace Dios, el consuelo y ojalá podamos colaborar para que haya menos injusticia, más solidaridad, más paz. Así que bueno, te recibimos, Ramiro, con esta profunda admiración que sé que no es hacia vos, o sea, hacia Dios que despierta en vos tu corazón y vos lo escuchás y estás ahí con tanto amor y además presentándote y ofreciéndote, haciéndote disponible a este llamado de que nos reveles más todavía, nos ilumines acerca de San Francisco, ya que eres hijo de Francisco, que nos puedas iluminar en este año jubilar. Así que te recibimos con mucho amor y ojalá podamos ayudarte y estar con vos, por supuesto de corazón a corazón, pero ojalá también de otras maneras. Gracias por estar. Gracias Inés, gracias a todo el centro que vuelve a confiar en que algo puede salir de este lugar franciscano, del corazón franciscano, y que Francisco así tiene algo para decirnos como iglesia, a todos en este tiempo, ¿no? Y permítame empezar con dos pequeñas cositas, ¿no? Primero el título.
por qué pusimos este título, ¿Dónde está la verdadera paz y la verdadera alegría? ¿No? Vivimos en un tiempo de guerras muy locas, ¿no? Donde pues, poderes de cualquier ideología deciden la muerte, deciden la invasión, ¿no? Deciden un misil sobre una escuela, sobre un hospital, sobre la inocencia, ¿no? O sea, vivimos en un tiempo como que hemos naturalizado que la muerte, la violencia en el lenguaje, la violencia política, la violencia social, la violencia de la injusticia, ¿no? La violencia a veces del abuso religioso de conciencia, o sea, que todas estas violencias las hemos naturalizado cuando deberíamos descubrir que la guerra, que la violencia no hace otra cosa que deshumanizarnos, ¿no? La violencia es lo contrario al proyecto de Dios. Y por eso, ¿dónde buscamos la paz? ¿Dónde buscamos la alegría? Queríamos poner en Francisco de Asís como un prototipo de una humanización que en sí mismo en sí mismo es instrumento de alegría, ¿no? Eh, si todo va bien, si nos lo permite el Internet, la lluvia, el diluvio por acá y todo lo que significa, terminaremos como analizando juntos este bellísimo texto de Francisco sobre la perfecta alegría, ¿no? Bueno, ¿cuál es la perfecta alegría? ¿Cuál es la alegría verdadera? ¿No? Francisco escribe un texto sobre esto, ¿no? Y también Francisco, que lo llamamos el hombre de la reconciliación, el hombre de la paz, ¿no? Paz consigo mismo, paz social, paz con sus hermanos, paz con la creación, ¿no? Entonces, me parece que Francisco tiene mucho para decirnos y esta es la invitación a poder compartir. Lo comparto, no tenemos lugares como desde mi cuarto, que es bastante desprolijo, van a ver la cama, van a ver un plumero, bueno, disculpen todo esto, pero es el único lugar donde puedo estar con silencio e intimidad para la charla. Pero bueno, desde este lugar creo que este año se cumple, el 4 de octubre, 800 años de la muerte de San Francisco. Francisco muere en la madrugada del 4 de octubre de 1226. Entonces, en el 2026 se cumplen 800 años. Y el Papa León no quiso que esto pasara como a ser un hecho íntimo para la orden franciscana, el Papa León lo tomó para la Iglesia y él declara el año santo franciscano. Mismo todas las iglesias franciscanas se puede ganar la indulgencia plenaria, porque el Papa declaró el año santo franciscano por los 800 años de la muerte de San Francisco. Y proponiéndonos el Papa, que, bueno, que no sea una celebración de ritualidades, sino una celebración de conversión, ¿no? Conversión a la reconciliación y conversión hacia la paz, ¿no? El Papa León nos propone, en una bellísima carta que le escribe a la orden, pero que la hace extensiva a todos los cristianos, el Papa León dice, bueno, que la celebración de los 800 años de Francisco, de la muerte de Francisco, nos permita a todos como dar pasos en la reconciliación y dar pasos en la paz. Días antes que Francisco muere, escribe su testamento que él comparte su itinerario de conversión. Un texto que los invito a buscar, es muy fácil de encontrar. Hay una página que se llama Directorio Franciscano, escrito de San Francisco, testamento. Si no, después se los mando eh, vía chat, pero Francisco en su testamento hace como el itinerario de, bueno, cuando yo vivía en pecado, decía él, me era muy amargo ver a los leprosos. Para Francisco, la división con los hermanos es un signo del pecado. Y la división con los hermanos más despreciados, acuérdense que en el medioevo los leprosos tenían una campanita tipo cencerro o en su bastón o colgada como collar y no podían entrar a las ciudades, no podían entrar a las iglesias, no podían entrar al mercado, vivían en las periferias. Francisco tenía
una profunda repulsión por el leproso. Sin embargo, un día, tocado su corazón por muchos motivos, la enfermedad, la guerra, muchos motivos que la lectura primera del Evangelio, Francisco empieza a cambiar de mirada y un día ve un leproso, se acerca y lo abraza. Y él dice, lo que me era amargo se me transformó en dulzura del alma y del cuerpo. Porque Francisco nunca va a separar lo espiritual de la humanidad. Francisco es un hijo de la encarnación, ¿no? Y si quieren, nosotros cristianos, lejanos al budismo, lejanos a toda otra religión espiritualista, amamos la carne del hombre, porque es lo que Dios amó al hacerse hombre, ¿no? Dice un santo padre de la iglesia, desde que Dios se hizo hombre, todo lo humano se hizo divino, ¿no? Entonces, la humanización de nuestras vidas es un camino espiritual. Y la humanización tiene que ver con nuestros vínculos, conmigo, con el hermano, con Dios, con la creación, ¿no? Y esto es lo que Francisco va, ¿no? Primero que el Señor lo lleva a los leprosos, el Señor lo lleva al Evangelio, el Señor lo lleva a la iglesia, el Señor lo lleva a la Eucaristía. Y desde allí Él sale a anunciar, ¿no? Entonces, permítanme, yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Y si Dios quiere y todo sale bien, ¿no? Vamos a compartir este, este, este pequeño PowerPoint que primero quiero hacer como una presentación general de la espiritualidad de Francisco para poder entender sus opciones y para poder terminar por qué Francisco puede cantar a la perfecta alegría y puede enseñarnos dónde está la verdadera alegría y la verdadera paz. Y para esto también es importante que nosotros pongamos la mano en el corazón y que muchas veces a nuestro corazón le falta alegría, le falta paz, que no son otro signo de que nos falta conexión, contacto con nosotros y con Dios, ¿no? Eh, la vida encerrada en sí misma produce, si quieren, amargura, produce tristeza, ¿no? La vida encerrada en mí mismo siempre es defensiva. La vida abierta a los demás siempre es compartida, siempre es aprendizaje, siempre es el disfrute de la novedad del otro, ¿no? Entonces, yo quiero como comenzar con esta pequeños rasgos de la espiritualidad de Francisco. Y aquí, como les decía, el hecho del leproso le enseña a Francisco cómo es la condición humana, porque en última, de algún modo todos somos leprosos. De algún modo, nuestro corazón está herido por el dolor. Las pérdidas, los seres queridos que hemos perdido, vínculos que se han roto, separaciones matrimoniales, pérdidas de- pérdidas por pelea, ¿no? Los vínculos sociales, los vínculos religiosos, ¿no? Francisco se da cuenta de algún modo que su vínculo con el leproso es el vínculo con la humanidad, porque el sufrimiento, si quieren, es la moneda corriente de todo hombre y toda mujer. No es la única, pero es una moneda corriente. También la paz, también la alegría, también el consuelo, pero este itinerario, cómo pasar del sufrimiento a la paz, del sufrimiento a la alegría verdadera, y tiene que ver con la salida de nosotros mismos y tiene que ver con el encuentro con Jesús, ¿no? De alguna manera, Francisco se da cuenta, y me parece esto muy importante, perdón si escandalizo a alguien, pero lo digo así rápidamente, Jesucristo no vino a liberarnos del pecado, sino que vino a liberarnos del dolor. ¿Por qué? Porque la angustia no es pecado y Jesús vino a liberarnos de la angustia. La tristeza no es pecado y Jesús vino a liberarnos de la tristeza. La soledad no es pecado y Jesucristo vino a liberarnos de la soledad. Entonces, mucho más que liberarnos del pecado, Jesús vino a liberarnos del dolor.
parte del dolor es el pecado. El pecado nos produce dolor, pero Jesús vino a mucho más. Por eso Francisco dice, ¿no? La condición del leproso y de todos los que están al margen de la sociedad, lo que el Papa Francisco nos va a decir, una iglesia en salida, va a marcarnos fuertemente. Tenemos que salir a buscar al leproso, tenemos que salir al margen de la sociedad, ¿no? Porque en el margen está el Dios encarnado que eligió para sí la condición de siervo. O sea, San Agustín va a decir un texto precioso cuando comenta el lavatorio de los pies, dice, no busques a Dios en lo alto. Si buscas a Jesucristo, búscalo a tus pies, porque nuestro Dios es el único Dios que se arrodilla frente al hombre, ¿no? Y él, Agustín, lo va a poner en el tema del lavatorio de los pies, Jesucristo arrodillado frente a sus discípulos, Jesucristo arrodillado frente a nosotros. Por eso, el seguimiento de Cristo es un proceso de abajamiento, asumir la condición de siervo. Si quieren, en la época de Francisco, el siervo era una clase, la condición del servicio. Mi vida no es para mí, mi vida es para el servicio. Entonces, Francisco descubre que tiene que salir al margen y por eso deja la ciudad de Asís y se va a los leprosarios de afuera. Y ahí en San Damián encuentra bellísimamente el Cristo que le habla. Francisco repara mi iglesia que como ves está en ruinas, ¿no? Pero está en ruina por el pecado del hombre, está en ruina por el egoísmo del sacerdocio, del clero, de los obispos. La iglesia está en ruina porque el evangelio ha sido dejado de lado. Dice, tenemos que salir al margen porque Jesús eligió, el Dios encarnado eligió para sí la condición de siervo. Pero claro, salir al margen tiene un peligro. Solo puede ir al margen cuando se tiene fijo, cuando tenemos establecido el centro. ¿El margen de qué? Y ahí es donde Francisco es un obsesivo de la centralidad de Jesucristo y de su seguimiento. Porque Jesús está en el centro, puedo buscar el margen. Si no, los márgenes se corren, ¿no? Cuando Jesús está en el centro, yo puedo ir al margen y puedo descubrir el margen. Por eso Francisco va a poner, la regla y vida de los hermanos menores es esta, guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. Fíjense que Francisco utiliza la palabra sin propio, nunca utiliza la palabra pobreza, porque la palabra pobreza es una condición social, el sin propio es una condición espiritual, ¿no? La gente con la cual yo hoy estoy conviviendo no tiene agua, no tiene comida, no tiene vestido, no tiene casa, pero vive en un sin propio que lo que tiene lo comparte. Es admirable la fe de nuestro pueblo sencillo, es admirable, ¿no? Los que nos tenemos que convertir somos nosotros. También hay pecados de la pobreza y pecados de la riqueza, ¿no? Pero como está el sin propio. Francisco no habla de pobreza, ¿no? Porque no habla de una categoría económica, habla de una categoría espiritual. Y él lo va a decir muy claramente, no queríamos tener más. Nuestro deseo era Jesucristo. Entonces, por eso, él cuando en la pobreza, para Francisco, ante todo es una actitud de renuncia a todo lo que me pueda atar, distraer del interior de una sociedad a cuyos márgenes quiero vivir. Y para poder decir siempre más y mejor que mi prójimo son los infelices. Esta es una categoría interesante, ¿no? Que la gente que sufre es el prójimo más prójimo. Y aquí está la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo, Señor? Y el prójimo es el que está al costado del camino herido, que a veces está dentro de mi familia, pero a veces está fuera. A veces está al lado mío, el herido al borde del camino,
pero muchas veces está fuera. Por eso la pobreza para Francisco no se mide en cuántos pañuelos tengo, cuántos pulóveres tengo, eh, no, es una actitud de renuncia a todo lo que me pueda distraer y atar de la centralidad de Jesús y la decisión de compartir la vida con los márgenes, ¿no? Por eso Francisco dice, no queríamos tener más. Y esta es la actitud, porque desgraciadamente nuestra sociedad nos invita a que deseamos tener más. Y el rico es rico y quiere tener más, y desea tener más. Y la ambición, ¿no? Y la arrogancia, ¿no? San Juan de la Cruz va a hablar de, ¿no? De la gula espiritual, de la avaricia espiritual, ¿no? De cuando queremos tener más, también en orden a lo económico, pero también en orden a lo espiritual, también en orden, ¿no? Entonces, me parece como muy importante para nosotros esta actitud de comprender si estamos dispuestos a no dejarnos atar. Francisco un día estaba haciendo un canastito de mimbre y cuando se da cuenta que ese canastito de mimbre lo distrae de la oración, lo rompe y lo quema. Sí, pero me distrae de lo único importante, porque por encima de todo debemos desear tener el Espíritu del Señor y su santa operación, ¿no? Y esto es lo que Francisco va a decir, ¿no? Por encima de todo, el Señor. Y porque Dios está en mi corazón, la garantía, lo que manifiesta que Dios está en mi corazón es que que soy una iglesia en salida, que voy al margen, que voy al infeliz, que voy al olvidado, que voy al desprotegido, que voy al que sufre. Porque Jesús está en mí, yo tengo los sentimientos de Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, ¿no? Pero tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Porque Él está en el centro, decido ir al margen, ¿no? Pero para esto, él descubre, necesita un despertador continuo. Bueno, él le llama penitencia, conversión, sería la palabra más moderna para nosotros, ¿no? Es una opción que nos mantiene alerta de que el centro sea siempre Jesús y confirmando que deseamos estar al margen a su servicio y al servicio de los leprosos. Tengo que poner alarmas en mi vida. Vamos a decir, si yo sé que dormí poco, y que me tengo que levantar temprano, pongo uno o dos despertadores. Si tengo que tomar una pastillita y sé que soy olvidadizo, pongo alarmas para que tomar la pastillita en el horario que me corresponde. Bueno, en nuestra vida creyente tenemos que poner alarmas que nos mantengan siempre atentos a que Jesús sea el centro y el deseo sea compartir con los que sufren. Hago 30 segundos de silencio. Porque tenemos que conectarnos con nuestro deseo. Mi deseo es que Jesús sea el centro y mi deseo es salir con Jesús a buscar la oveja perdida, salir con Jesús al que sufre. Porque a veces nosotros hemos transformado nuestra fe, hemos transformado nuestro encuentro con Jesús en una escuela de bienestar. Y está bueno que estemos bien. Pero las consecuencias del servicio muchas veces nos hacen perder el bienestar que defendemos. Cuando yo me pongo a servir, el leproso tiene mal olor, su carne está podrida, el dolor de quien sufre por la pérdida de un hijo atraviesa el corazón, el dolor de quien sufre porque no tiene que darle de comer a su familia atraviesa mi vida. O sea, el Evangelio no nos puede dejar en espacios de bienestar, nos debe mantener inquietos.
Por eso Jesús dice, no dice vengan a mí, dice síganme, porque Él está sigue en continuo movimiento. Jesús sigue saliendo a buscar la oveja perdida, ¿no? Y si yo quiero estar con Jesús, tengo que estar en camino con Él. Para esto, es verdad que esto es imposible sin un espacio profundo de oración y contemplación, para descubrir su rostro, pero también para descubrir mis resistencias. El leproso me da asco. Francisco dice, me era muy amargo ver los leprosos. No quería saber nada con ellos. Los rechazaba. Cuando recibe la primer limosna, Francisco, después que empieza, que deja la casa de su padre y recibe la primer limosna, él dice que le daba náuseas, que no podía comer lo que había recogido, como que quería vomitar, porque era una porquería lo que le habían dado, ¿no? Descubrir nuestras resistencias lógicas, humanas, pero que tenemos que trabajarlas y transformarlas para que tengamos por encima de todo el modo de Jesús, ¿no? Ser cristiano, tener fe, no es recitar el credo, sino tener los sentimientos de Jesús, ¿no? Yo puedo recitar el credo y no creer en Jesús. Digo muchas veces, somos hombres religiosos, pero no somos hombres creyentes. Somos hombres que cumplen ritos religiosos, pero que estamos lejos del modo de vida de Jesús. Para esto necesito descubrir su rostro y mis resistencias, y esto es imposible sin el silencio y la contemplación. Jesús se retira largo tiempo a orar, pasa largas noches. Francisco se retira 3 cuaresmas en el año, hace 3 cuaresmas que se retira a orar y en sus biografías es continuo el momento que Francisco se va a orar en silencio. Sin oración, sin esta alerta vigilante de la conversión ¿no? Y sin este deseo de renunciar, es difícil Jesús en el centro y la actitud de la salida. Para Francisco hay 3 pilares del encuentro con Jesús. El pesebre, ustedes saben que Francisco inventa lo que se llama el pesebre porque hace el primer auto sacramental en Grecho, trae un burro, trae una vaca, pone un pesebre y celebra misa arriba en el día de la noche de la Navidad, es como por eso le llaman el inventor del pesebre, celebra misa en un establo para recordar a Jesús. Y dice el texto que uno de los que estaban mirando siente que cuando se eleva la hostia, Francisco tiene el niño Jesús en los brazos, ¿no? Independientemente de la florecilla, ¿no? Es interesante lo que nos quiere transmitir, ¿no? La pobreza y la humildad del pesebre que lo hacen encontrar con el Jesús. La Eucaristía como presencia continua del Señor que decide la pequeñez absoluta permanente. O sea, no es que Él se encarnó como siervo los 30 años que vivió la vida pública, la vida... No, eh, Jesús continúa eligiendo la pequeñez en la Eucaristía, ¿no? Eh, Podría haber elegido una presencia permanente mucho más esplendorosa. No, eligió aún lo que nos hace dudar de su presencia, ¿no? Para que la libertad de nuestro amor sea verdadera. Y Francisco se detiene en la cruz porque es la entrega y el amor hasta el extremo de Jesucristo, ¿no? Es la decisión de entregarse y el amor, ¿no? Aquí me parece interesante, si me permiten un paréntesis muy breve, ¿no? En Getsemaní Jesús se encuentra con su humanidad más profunda, ¿no? Padre, mi alma siente angustia y temor hasta el espanto. Jesús se encuentra con sus sentimientos, no los niega, no los espiritualiza, no,
no lo, mi alma siente angustia y temor. Jesús le da nombre a sus sentimientos. Después le da nombre a sus deseos. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Jesús no desea morir. Si deseara morir en la cruz, habría que encerrarlo en un manicomio, porque está loco, porque nadie puede elegir la muerte y el dolor. Entonces Jesús se conecta con su deseo. Aparta de mí este cáliz. Pero después Jesús hace el movimiento más profundo, que es que se conecta con su opción fundamental, que es la entrega y el amor hasta el extremo. No se haga mi voluntad sino la tuya, que no es un acto de obediencia, es la conexión de Jesús con su opción fundamental. Yo deseo, yo deseo amar hasta el extremo. Jesús en Getsemaní hace este proceso que también nosotros estamos llamados a hacerlo en la vida. Este proceso humano, ¿no?, que nos permite a nosotros comprender, un proceso que tenemos que hacer, conocer nuestros sentimientos, conectarnos con nuestro deseo y preguntarnos sobre nuestra opción fundamental. ¿Cuál es? ¿No? Acá Francisco nos va a volver. Mi opción fundamental es Jesús en el centro y la búsqueda del hermano que sufre. Y Francisco tiene tres pilares desde ese encuentro, tres pilares para la entrega. Primero, para él, la fraternidad, ¿no? Él va a poner en el testamento: el Señor me dio hermanos. Yo no los busqué, yo no los elegí, Él me los dio, ¿no? Francisco ve al hermano como un regalo de Dios. Esto me parece muy interesante para nuestras comunidades, ¿no? Eh, el hermano como don. Y preguntarnos si cada hermano como es, no como yo quisiera que fuera, si el hermano como es para mí don de Dios, es expresión de un regalo de Dios para mí y para la iglesia, para la comunidad, ¿no? Y una manera muy importante es si yo descubro cuál es el don de mi hermano. Si mi hermano es un don, yo descubro su don. ¿Cuál es el don que mi hermano tiene? Cuando a Francisco le preguntan cuál es el hermano menor perfecto, en última, che, Francisco, ¿cuál es el franciscano perfecto? Y él dice: el que tiene la alegría de José, la fortaleza de Juan, la esperanza de Pedro, la sencillez de Domingo. O sea, el hermano menor verdadero es la suma de nuestros dones, ¿no? Ninguno de nosotros es el cristiano verdadero. Ninguno de nosotros es el hermano menor verdadero. El conjunto de nuestros dones puestos al servicio de la construcción del reino nos hacen el verdadero hermano menor. Por eso para Francisco el primer lugar de su entrega es la fraternidad. Y acá podemos hablar nuestra familia, nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestro pueblo, nuestra iglesia, ¿no? Francisco ve que otro de los pilares esenciales de su entrega tiene que ver con la iglesia. Va a poner en el testamento: el Señor me dio tal fe en la iglesia, tal fe en los sacerdotes, que no quiero ver en ellos pecado. No porque niegue la fragilidad sacerdotal, sino porque dice: el Dios de la vida, Jesucristo, diariamente se pone en sus manos en el altar. Si Dios se abaja a manos del pecador, ¿quién soy yo para separarme de la iglesia? Y esto me parece muy importante para nosotros, porque es el profundo respeto, la profunda obediencia, pero también la profunda transformación. Francisco ve y repara mi iglesia, escuchó Francisco en San Damián en 1209, cuando empezó su proceso de conversión.
nosotros debemos respeto a la iglesia, no solo al Papa y a los obispos, a la iglesia como pueblo de Dios, obediencia, ¿no? Pero también estamos llamados a gestionar la transformación para que sea la iglesia de Jesús. Eh, Acuérdense que el Papa Francisco, en el discurso que casi que lo hace Papa, el discurso como cardenal en el cónclave que lo elige, del 2013, que lo termina eligiendo Papa el discurso que habla es que el mal de la iglesia es la autorreferencialidad, que la iglesia se volvió autorreferencial y por eso está enferma, por eso la iglesia tiene que salir, ¿no? Y tiene que cambiar, ¿no? Y nos invitó a una transformación. Bueno, nosotros nos tenemos que sentir parte del respeto, de la obediencia, pero también sentirnos parte de la transformación. Hay que tener una rebelde fidelidad o una fidelidad rebelde, como quieran. Pero hay que tener una rebelde fidelidad. O sea, a Francisco el Papa le dice, tomá la regla de San Agustino, la regla de los benedictinos. Y Francisco dice, no, 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 el Señor me inspiró cómo vivir, ¿no? O sea, él es profundamente obediente, pero también movido para el Espíritu del Señor, es la transformación que la iglesia necesita. Si nosotros nos quedamos solo con el respeto y la obediencia, podemos ser como, eh, podemos ser como, sí, no ser agentes de transformación, de conversión, eh, ¿no? Podemos ser utilitarios a la iglesia, pero no gestores de la iglesia de Jesús, ¿no? El Espíritu nos llama a construir y hay mucho en nuestra iglesia que debe ser construido. Yo tuve la suerte de tener varios encuentros con el Papa Francisco personalmente y yo le decía, Francisco, ¿te das cuenta que si vos proponés una iglesia en salida, esto exige una liturgia en salida? Eh, y no sé si Roma está tan dispuesta a aceptar una liturgia en salida. No, tenemos una liturgia muy romana. ¿Cómo hago para al joven que está en adicción, a los pueblos originarios aquí que casi no hablan español? ¿Cómo hago para empezar en nombre del Padre, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo? Necesito crear una liturgia distinta, en respeto, en obediencia, la Eucaristía es Eucaristía, la palabra es palabra, pero tenemos que animarnos a construir. Y el tercer lugar de la entrega de Francisco, perdón, porque quiero ir al texto de la perfecta alegría y no quiero demorarme más de las 7:30, después para generar preguntas si alguno quiere, si puedo contestar. El tercer lugar de la entrega, como era lógico en Francisco, es la entrega y el amor a los pobres como mis señores. No los pobres como objeto de mi beneficencia. Ellos son mis señores, dice. Los quiero tratar como mis señores. ¿No? Así como Cristo se pone a los pies de los discípulos, yo me quiero poner a los pies de los leprosos. Y esto también es interesante porque es un cambio de actitud. No soy yo el que comparto lo que tengo, sino yo que me pongo al servicio, el lavado de los pies del que sufre. Y por eso lo primero es preguntar qué necesitas, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿No? Eh, Me acuerdo que cuando fueron las inundaciones en Bahía Blanca, nosotros teníamos un colegio, una comunidad en Bahía Blanca, fuimos con un grupo de frailes a colaborar en medio de la inundación, a colaborar, y nos llegaban camiones de ropa eh, que no se necesitaban. Y entonces terminaban generándonos un problema porque la gente no había hecho la pregunta, ¿qué necesitan? ¿No? Algo tan obvio frente a una catástrofe, ¿qué necesitan? También frente al dolor del hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Por ahí vamos bien hasta ahora? Los pilares, si vamos, ¿no? Los pilares del encuentro y los pilares de la entrega,
¿no? Hay pilares del encuentro. Entonces acá yo quiero ir a un texto de Francisco. eh, Voy a ver si puedo ir cambiando. Está bien. El- si me pare- Lo puse así para que lo leamos, pero permítanme leerlo. Esta es una florecilla de San Francisco. Perdón, no es una florecilla, es un escrito de San Francisco. Esto está escrito por Francisco. Es uno de los avisos espirituales. Francisco escribe 28 avisos espirituales y el último es el de la verdadera y de la perfecta alegría. Que nosotros que nos preguntamos cuál es la verdadera alegría y cuál es la verdadera paz, Francisco nos está diciendo, la verdadera paz tiene que ver con que te encuentres con vos y con Dios y salgas al encuentro del otro. El bienestar no es paz, ¿no? El bienestar es confort, pero no es paz. La paz, ¿no? Yo he venido a traer la paz no como la da el mundo, dice Jesús. La paz tiene que ver con ponernos al servicio. Cierto día, permítanme que primero voy a leer toda la... son tres filminas, voy a leer el texto escrito por Francisco y después voy a detenerme parte por parte. Y con esto dejo abierto a que en el corazón resuene lo que resuena. Francisco, estando en Santa María es el lugar que él funda, llamó al hermano León y le dijo, hermano León, escribe. Este le respondió, ya estoy listo. Escribe, le dijo, ¿cuál es la verdadera alegría? Llega un mensajero y dice que todos los maestros de París han venido a la orden. Escribe, no es verdadera alegría. Escribe también que han venido a la orden todos los prelados, ultramontanos, arzobispos y obispos, que también al rey de Francia y el rey de Inglaterra han venido a la orden. No es verdadera alegría. Escribe que mis hermanos han ido a los infieles, pensemos que estamos en tiempo de las cruzadas, la iglesia peleaba con los musulmanes. Escribe que mis hermanos han ido a los infieles y han convertido a todos ellos a la fe. Y además que he recibido yo de Dios una gracia tan grande que cura enfermos y hago milagros. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Estamos hablando en tiempo de las cruzadas. Francisco está diciendo, yo soy el taumaturgo más grande, hago los milagros, recibí todas las gracias del mundo. No está la verdadera alegría. El hermano León entonces dice, pues, ¿cuál es la verdadera alegría? Y él dice, vuelvo de Perusa y ya es de noche avanzada, llego aquí, el lugar donde él funda la orden, es tiempo de invierno, todo está embarrado y el frío es tan grande que los bordes de la túnica se forman cristales de agua fría congelada que me hacen heridas en la pierna hasta brotar sangre de la misma. Y todo embarrado y helado y aterrido me llego a la puerta y después de estar un buen rato tocando y llamando, acude el hermano y pregunta, ¿quién es? Y yo respondo, el hermano Francisco. Y él dice, largo de aquí, no es hora decente para andar de camino, aquí no entras. Y al insistir yo de nuevo contesta, largo de aquí, tú eres un simple y un idiota, ya no vas a venir con nosotros. Nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos. Y yo vuelvo a la puerta y digo, por amor de Dios, recíbanme esta noche. Y él responde, no me da la gana, vete al lugar de los crucíferos y pide allí que te reciban. Te digo, si he tenido paciencia y no he perdido la calma, en esto está la verdadera alegría y también la verdadera virtud y el bien del alma. Y ahora escucha la conclusión, hermano León. Por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente por amor de Cristo penas, injurias, oprobios e incomodidades. Porque en todos los demás dones de Dios nos podemos gloriar, ya que no son nuestros sino de Dios. Por eso dice el apóstol, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios?
Y si has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro, porque dice el apóstol, no me quiero gloriar, sino en la cruz de Jesucristo. Este texto pone Francisco terminando ya casi su vida, podría resultarnos casi masoquista. Cuando estamos hablando de la cruz de Cristo, no estamos hablando del dolor, estamos hablando de la decisión de Jesús, de la entrega y del amor hasta el extremo, ¿no? Pero permítanme volver al principio, ¿no? Y nos detengamos lentamente. Francisco le dice al hermano León, escribe, si vienen todos los maestros de París a la orden, París era el único lugar en la Edad Media, en el 1200, que tenía universidad. O sea, si viniera toda la sabiduría del mundo a la orden, esto no es verdadera alegría. Si viniera toda la sapiencia, toda la teología, si los grandes teólogos se hicieran parte de la orden, acá eso no nos va a producir alegría. Si viniera todo el poder eclesiástico o civil, si vinieran los prelados, obispos y arzobispos, el rey de Francia y de Inglaterra, o sea, si la orden tuviera el poder eclesiástico y todo el poder, aquí no está la verdadera alegría. Si nosotros tuviéramos, si el Centro Santa María tuviera todo el poder eclesiástico, todo el poder civil, se convierten todos los presidentes, se hacen miembros, no está la verdadera alegría. Si he ido a los infieles y los he convertido a todos ellos a la fe, wow, Francisco, estaban las cruzadas, recuperar los lugares santos para la iglesia era como, ¿no? Y vos me decís que todos los musulmanes se convirtieron al catolicismo. No está la verdadera alegría. Si vos me decís que el fundador de la orden, vos, Francisco, hacés tantos milagros, que curás enfermos, que sos reconocido por todo el mundo, no está la verdadera alegría. Entonces, Francisco, ¿en qué está la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa, noche de invierno, o sea, acá empezamos en las noches del espíritu, las noches de la humanidad, los fríos de la incomprensión, el barro, ¿no? Con el cual a veces trabajamos. El frío es tan grande que el borde de la túnica forma cristales de agua que hacen heridas, o sea, el hábito le produce heridas, o sea, sus hermanos. Mira, hermano, aunque mis hermanos me produzcan heridas que hagan brotar sangre, el hábito congelado le produce heridas a Francisco. Llego al lugar que yo fundé y me dicen, largo de aquí, no es hora decente, tú no entras. Le vuelvo a insistir y me dice, tú eres un simple y un idiota, nosotros hemos alcanzado tal prestigio que no te necesitamos, Francisco. La orden es misionera, la orden tiene papas, tiene obispos, hemos logrado, acá podríamos decir, tengo una capacidad de escucha, que la gente que habla conmigo se transforma. Podríamos cada uno de nosotros poner qué significaría, ¿no? Somos tantos y tales que no te necesitamos. Vuelvo a llamar y le pido, recíbanme por lo menos esta noche, y me dicen que no. Si yo todo esto, si todas estas noches, si toda esta incomprensión, si todo este dolor absolutamente injusto y de quien menos lo espero, no me mueve de mi decisión de entregarme y de amar, esta es la verdadera alegría. Esto es lo que nos está diciendo Francisco. Sí, ni la noche del espíritu, ni la noche de la humanidad, ni el frío, ni el barro, que significa ni nuestros pecados, ni nuestras distancias,
ni las heridas que nuestros hermanos nos provocan, ni que ni siquiera lleguemos a ser reconocidos, ni valorados. Si todo esto no me mueve, no que sea plausible, no que lo busquemos, pero si todo esto no me mueve de mi decisión de entregarme y de amar hasta el extremo, allí encontrarás la verdadera paz y la verdadera alegría. Es un texto, creo que para silenciarnos. No sé ustedes que son los organizadores, son 19 y 24. Yo puedo seguir o podemos cerrar aquí, abrir a preguntas. Eh, Yo creo, Ramiro, nos encantaría seguir y más, porque es, no sé, al menos yo estoy tan conmovida, me imagino que todos también. Pienso que estaría lindo a lo mejor, por supuesto, algunas preguntas que quieran hacerte, pero sobre todo me parece que sería lindo generar un espacio donde algunos pudieran, no sé, compartir todo lo que has dicho. O sea, todo esto de Francisco nos ha impactado, no sé, es algo tan impresionante, tan actual y cómo lo has transmitido, Ramiro, que no sé, me parece quizás eh, lindo darnos un espacio no solamente para preguntas, sino para seguir recreando esta bajada, ¿no? De qué increíble. Sí, me parece, no sé cómo te resuena a vos esto, Ramiro. por supuesto, sería lindísimo un eco de alguien que quiera compartir qué le produce el camino de Francisco y qué le produce este texto que es tan extremo. Mm, Qué bárbaro. Entonces lo dejamos, acá tenemos la galería, eh, y, y el que quiera saca el micrófono y sería lindo no pensar mucho si que digo es interesante, inteligente, sino de verdad hablar del corazón. Hemos todos escuchado lo mismo. ¿Qué, qué, qué tocó el espíritu en nosotros? A qué nos mueve? No sé, hablar del corazón. No hacer una, una reflexión o una teorización o una interpretación, sino ojalá podamos dejar que el corazón se ponga en palabras. Bueno, mi nombre es Silvina, eh, y la verdad que, bueno, hermoso, Fray Ramiro, tus palabras. Eh, lo que siento es una profunda conmoción interior, por, por la inmensidad de la fe de Francisco, ¿no? Entonces, ante eso yo me siento como muy pequeñita, muy pequeñita. Y no sé si se está escuchando bien. Sí, sí, perfecto, Silvina. Bueno, eso es lo que me ha como invadido esa sensación de pequeñez ante esta inmensidad de amor de Francisco, ni que hablar de nuestro Señor Jesucristo, pero digo, cómo Francisco pudo en su humanidad, uno más de nosotros, eh, llegar a esta espiritualidad tan profunda, ¿no? Esto es un texto que en lo personal es una enseñanza muy profunda y nada, pedir al Espíritu y a la Santísima Trinidad el don del discernimiento y la fortaleza de fe para seguir este camino en el que estamos invitados, ¿no? Bueno, eso era un poco compartir, y muchas gracias Inés y Fray Ramiro, muchas gracias.
Rosita, no voy a responder a todos porque me parece que es importante el eco, pero permítame, es esto, que es lo mismo cuando Jesús nos invita a amar a los enemigos. Es un punto de llegada, no un punto de partida. Esta perfecta alegría es un punto de llegada de Francisco. El proceso comenzó a animarse a salir a los leprosos, animarse a poner en el centro a Jesús, animarse a salir, o sea, y llegará el día que también te llegará la perfecta alegría, todos, ¿no? Porque la Pascua, para nosotros creyentes, no es la Pascua de Jesús, es nuestras Pascuas. Gracias. Y creemos que es un proceso que nos transforma en clave de santidad. Yo vine, Sí, María Alicia. María Alicia de Tucumán, hola Ramiro, Hola. estoy emocionada. A mí me ha llegado mucho, mi hermano es un don de Dios y la cruz no es el dolor, sino la opción de Jesús, seguir la acción de Jesús entregada hasta el extremo. Me encantó toda la charla, la verdad que estoy... Gracias. Gracias, gracias, María Alicia. Hola, Sí, 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 soy Eugenia. A mí me conmueve haber escuchado esta charla de Fray Ramiro. Eh, lo había escuchado en la parroquia San Francisco en San Juan y fue tan, tan, tan distinto, bueno, era otro tema, ¿no? Pero hoy me llegó profundamente. Y bueno, y esto de descubrir en Chile, descubrí esto de conocerme para conocer a Cristo cuando hice el CAE. Cuando viví en San Juan, en la parroquia San Francisco, conocí a la espiritualidad franciscana que me conmueve enormemente. Y esto de que uno encuentra la paz en Cristo, y ahora me ha tocado otra mudanza y estoy en Olavarría y todavía es como que se me quita la paz al no poder tener mi comunidad. ¿Cómo ayuda esto de la fraternidad, ¿no? De este pilar que nombra San Francisco. Así que bueno, estoy en camino de eso. gracias, Euge. sí, que puedo. A mí me quedó mucho el texto, el momento donde en realidad está él feliz, ¿no? De este no reconocimiento a veces de los pares, porque eso es la alegría que también da el servicio. De, me pegó mucho esto de la fraternidad, que el hermano es un don de Dios, que debemos reconocernos como esto, ¿no? Como hermanos, como parte de esta iglesia que necesita una transformación en cuanto al respeto y también me quedó esto de la entrega y el amor con respecto a los pobres y el servicio, ¿no? Este servicio que, que tuvo Francisco siempre, esta obediencia en este Señor que le pide que organice y que arme su iglesia, la iglesia que somos todos. Y bueno, eh, eso es lo que mayormente me queda en la transformación de la iglesia permanente, eh, siguiendo los tiempos y el hermano, la fraternidad, ¿no?
ver en el hermano el don. El CAE me deja mucho esto del servicio y el encuentro con el hermano. Es Gracias, algo que debo agradecer gracias, muchísimo. Y muchas gracias a gracias. todos. No sé si me escucho, estoy muteada. No sé si estoy muteada. No, no estás muy bien. Ah, Raquel, sí, Raquel. Eh, bueno, a mí me tocó muchas cosas, todo muy, muy lindo, muy, muy profundo. Pero esto de iglesia como respeto, obediencia y transformación me interpela en este momento que acabo de terminar el Ministerio de la Escucha y siento esto, ¿no? El deseo de ser agente de transformación en mi vida personal, en mi vida familiar, pero sobre todo una deuda con la iglesia, porque, bueno, me siento muy afortunada por mi historia personal, por los padres que tuve y muy agradecida. Y siento una deuda, algo que quiero dar, donarme a la iglesia como institución, como cuerpo, como asamblea. Y bueno, cuando dijo el padre esto de la respeto, obediencia y transformación, me sentí muy, muy contenta por verme bien, bien identificada en este aspecto. Y eso es todo. gracias, gracias Buenas Raquel. noches, Bueno, yo, soy Graciela. No sé si me están escuchando o si estoy muteada. Te No, no, escuchamos. sí, ¿Me estamos. escuchan? Bueno, yo voy a decir algo muy breve, pero que me mantuvo toda la conferencia, bellísima, por cierto, profunda. Gracias, Fray Ramiro. Cuando Dios toca el corazón de un hombre, ese hombre se derrite. Francisco se derritió ante el toque amoroso de Dios y cambió de vida diametralmente, porque él vivía de otra manera, eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Y se enamoró de Jesús. El toque de Jesús enamora y hace que uno viva en esa eterna alegría a pesar de. Yo le pido a Jesús, le pido al Señor, le pido al Espíritu Santo que toque mi corazón y el de todos, de la misma manera o a la manera que Él quiera y en el momento que Él quiera, como tocó el de Francisco, para poder ser totalmente suya y de los hermanos. Nada más. Gracias, Muchas gracias. 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 Bueno, mi nombre es Elena. eh, Mi nombre es Elena. La verdad que estoy muy, muy impactada eh, porque siento, primero porque siento, Padre Ramiro, este, cuando usted habla y comunica, siento realmente el espíritu de quien vive el mensaje. Y después siento la radicalidad de este mensaje, la fuerza arrasadora, ¿no? Eh, y esta radicalidad que llama a vivir en los márgenes, ¿no? Esto, ir a los márgenes, a estos márgenes que nos sacan de esa escuela de bienestar de la que usted habla, y que es tan difícil salir de esa escuela, eh, del bienestar, de la comodidad, ¿no? Entonces, pensaba también que este llamado a los márgenes hoy es más necesario que nunca, ¿no? En la situación en la que nos encontramos a nivel mundial, ¿no? Tanta necesidad.
eh, en todos los sentidos, ¿no? Pero económica, dar par al hambriento para que pueda realmente sentir la dignidad que tiene y que es don. Eh, entonces, me traspasa este llamado a vivir realmente, a acudir realmente a los márgenes y despojarme, ¿no? Porque yo siento que Francisco lo encarnó en cuerpo y espíritu. Se despojó primero de la carne, de la ropa, de todo lo que tenía, ¿no? Entonces, se hizo un fuego, fue un fuego abrasador, ¿no? Primero la Gracias, carne. Elena. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Vamos a ir dejando acá. Queríamos decirles a todos que hemos confeccionado un QR para que todas las personas que están acá, si quieren dejar una contribución, que vaya a la obra donde está el padre Ramiro, ahí en Aguaray. Entonces, esta charla sin inscripción, era gratuita, pero me parece que estamos todos con muchas ganas de poder hacernos presente en esos parajes, en esos lugares y poder colaborar con lo que cada uno quiera. No sé, Caro, si querés contar dónde está, dónde lo pusiste, o era ahora al final cuando nos vayamos todos. Sí, ahora al finalizar lo ponemos en pantalla el QR para que puedan escanearlo y en la Bueno, charla que queda grabada también. antes de que despedir o no, o primero te despedimos, Ramiro, la verdad, Ramiro, que Hola, ¿puedo hacer increíble. un aporte antes de que se retire el padre? Sí, sí, ¿Qué tal? Carolina es mi nombre. Bueno, me encantó obviamente la charla, quiero agradecerles y quería comentarle al padre dónde sentí la verdadera alegría, por así decirlo, en esa parte del texto donde dice, que hasta lo registré, largo de aquí. Tú eres un simple y un idiota. Creo que para Francisco es como la verdadera alegría, ¿no? Bueno, me resonó eso. Se lo quería decir al padre, a ver qué. gracias. Gracias, Carolina. Bueno, Ramiro, acá muchos están diciendo queremos más charlas de ellas. La verdad que muchísimas gracias porque sabemos que lo que es la intensidad de tu trabajo sin horario y que te hayas hecho disponible y poder compartir con nosotros algo que es tan importante, no solamente para el camino que estamos haciendo, como decís vos, no nos desmoralicemos, sino que esto nos sirva para seguir en camino inspirados y con la intercesión de Francisco y de nuestras comunidades. Pero lo importante que estos, como bien decían, los pilares del encuentro y los pilares de la entrega, cuáles son nuestros pilares de encuentro, nuestros pilares de entrega y qué nos dice lo que hemos escuchado de los de Francisco. Así que no sé no hay palabras para agradecerte y por supuesto que te llamaremos de vuelta, queda clarísimo y eso. No sé, También, también estás ahí. también agradezco siempre suma, nunca resta. Ni siquiera, a Dios ni siquiera nuestro pecado le resta. Eh, Dios siempre suma. Entonces, todo lo que vayamos descubriendo
es conducido por el Espíritu para llevarnos, como diría Pablo, de gracia en gracia. Por eso la invitación es a un corazón agradecido, a un corazón profundamente agradecido, sabiendo que tenemos mucho que transformar, de mi vida, de la vida de la iglesia, de la vida, ¿no? Que tengo mucho que entregar, que tengo mucho que aprender. Pero una cosa es partir desde la desesperanza o la resignación de que no me sale, y otra cosa es partir desde el agradecimiento, ¿no? Francisco muere y antes de morir dice: comencemos, hermanos, que hasta ahora poco o nada hemos hecho. Pero no lo dice desde la sobreexigencia masoquista, lo dice desde la gratitud. Dios nos ama tanto que podemos volver a empezar aún instantes antes de morir. Muchas gracias. Yo tengo misa ahora entre 15 minutos. Eh, muchas gracias. Y Ramiro, vamos a poner a les actuar. aseguro que, como dijo Inés, el lugar donde vivimos es muy, muy, muy marginal, que su ayuda es muy bien recibida. Muchas gracias. Gracias. Ponernos a todos en Eucaristía. Amén. Acá ponemos Gracias. entonces ahora el QR y todos podemos colaborar con la obra de Ibai.